Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy con el tema de descomposición rectangular. Componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Los vectores pueden expresarse como pares ordenados, con una abscisa y una ordenada, como es este caso. Consideremos un sistema cartesiano, nuestro eje Y y nuestro eje X, y un vector de esta forma. Un vector al que vamos a denominarlo A, de magnitud A y dirección ángulo θ. El vector A puede entonces calcularse como la componente de una abscisa y una ordenada. Puede expresarse como pares ordenados. Del extremo del vector A tracemos una perpendicular sobre el eje horizontal X y encontramos una componente denominada A sub X en dirección X y una componente en dirección Y, al que vamos a denominar componente en Y, A sub Y. Muy bien, si en este triángulo, en el triángulo que se muestra en la figura, nosotros tomamos la función coseno del ángulo θ, encontramos que el coseno es el cateto adyacente A sub X sobre A, de donde podemos encontrar que A sub X es A coseno del ángulo θ. Hemos logrado determinar que la componente en X es A coseno del ángulo θ. Si nosotros tomamos la función seno del ángulo θ, notamos que seno del ángulo θ es el cateto opuesto. Este cateto opuesto tiene el mismo tamaño que la componente A sub I. Por tanto, vendría a ser A sub I sobre A, de donde despejando obtenemos que A sub I es A por el seno del ángulo θ. Y esta componente A sub I resulta ser entonces A por el seno del ángulo θ. Muy bien, existe una regla práctica para este caso. La regla práctica es que si entre el vector y la componente existe un ángulo, entonces multiplicamos por el coseno. Si entre el vector y la componente no hay ángulo, entonces multiplicamos por el seno. La relación es esa. Si entre el vector y la componente hay un ángulo, por el coseno. Si entre el vector y la componente no hay ángulo, multiplicamos por el seno. Muy bien, veamos un ejemplo mucho más general para esta parte. Consideremos un sistema IX, como el que mostramos en la figura. Y vamos a considerar aquí algunos vectores, como este, por ejemplo. El vector A de tamaño A, de magnitud A, y ángulo o dirección θ. Y un vector como este, B, de magnitud B, haciendo un ángulo alfa. Y un vector C, vertical, dirigido sobre el eje de la Y, sobre el eje vertical. Un vector C de magnitud C. Muy bien, siguiendo nuestro mismo procedimiento, entonces empezamos a descomponer. Por ejemplo, el vector A, descomponemos sobre el eje horizontal y encontramos una componente horizontal. Si entre el vector y la componente hay un ángulo, entonces multiplicamos por el coseno. Vendría a ser A coseno de θ, porque entre el vector y la componente existe un ángulo. Descomponemos en dirección vertical, de esta forma. Entre el vector y la componente no hay ángulo, entonces multiplicamos por el seno. A seno de θ. En forma similar hacemos con B. Descomponemos en forma vertical y encontramos una componente que viene a ser B en dirección Y. Entre el vector y la componente hay un ángulo, entonces multiplicamos por el coseno del ángulo alfa. Descomponemos en dirección horizontal. Encontramos que esta componente y el vector no tienen ángulo, entonces por el seno del ángulo alfa. Muy bien, hemos realizado la descomposición rectangular. Ahora usamos la regla de los números reales. Los vectores o números que están dirigidos hacia la derecha, todos son positivos. Hacia la izquierda todos son negativos.
Hacia arriba están los números positivos y hacia abajo los números negativos. Entonces calculamos la resultante. ¿Cómo hallamos la resultante sobre el eje X? Observamos que sobre el eje X está este vector, está esta componente y está esta componente. No hay más componentes sobre el eje X. Entonces, decimos lo siguiente, componente sobre el eje X. Tenemos A coseno de teta en dirección positiva. A coseno de teta en dirección positiva. B seno de alfa está en dirección negativa. Por lo tanto, menos B seno de alfa. Sería la componente sobre el eje X. Luego determinamos la componente sobre el eje Y. Componente sobre el eje Y. ¿Y esto a qué resulta ser igual? A ver, notemos aquí. Tenemos esa componente, esta otra componente, y estas están ubicadas sobre el eje Y. B coseno de alfa, A seno de teta están ubicadas sobre el eje Y en dirección positiva. Y el vector C está en dirección negativa. Por lo tanto, entonces, A seno de teta es dirección positiva. A seno de teta más B coseno de alfa que está en dirección positiva. B coseno de alfa y C que está en dirección negativa. Menos C, eso me da la resultante en el eje Y. Muy bien. Estos pueden ser números reales. La resultante en X puede ser un número positivo o negativo y la resultante en Y un número positivo o negativo. Por tanto, si nosotros queremos ubicar esta resultante en un plano cartesiano, entonces, si Rx es positivo y Ri positivo, se ubica en el primer cuadrante. Si Rx es negativo y Ri positivo, se ubica la resultante en el segundo cuadrante. A su vez, si Rx es negativo y Ri negativo, en el tercer cuadrante y viceversa para el cuarto cuadrante. Entonces vamos a considerar que, como ejemplo particular, que se ubican en el primer cuadrante. Por ejemplo, Rx se ubica en el primer cuadrante. Ri se ubica sobre el eje Y en dirección positiva. Vamos a considerar como un ejemplo particular. Entonces, la resultante debe ubicarse aquí. Construimos un rectángulo y encontramos que la resultante debe ser este vector. Este vector debe ser la resultante, que vectorialmente se escribe, como hay tres vectores, como A más B más C vector. Esa vendría a ser la resultante en forma vectorial. Sin embargo, ¿cómo calculamos el tamaño o magnitud de la resultante? Observemos aquí en este triángulo. Este cateto tiene como valor R sub I, que es similar a este cateto, R sub I. Entonces, ¿cómo determinamos la magnitud de la resultante? La magnitud la hallamos por el teorema de Pitágoras. La resultante resulta ser resultante en X al cuadrado más resultante en Y al cuadrado. Eso me da la magnitud de la resultante. Noten ustedes que una cosa es la resultante como vector, que es la suma vectorial, y otra cosa es la magnitud de la resultante. Muy bien. ¿Y cómo hallamos la dirección? La dirección la determinamos por la tangente del ángulo que hace la resultante con el eje X. Su dirección, vamos a llamarle el ángulo φ. Tomamos la tangente del ángulo φ y esto resulta ser la resultante en Y entre la resultante en X. Tomando la función inversa, el ángulo φ resulta ser el arco tangente o tangente a la menos 1 de raíz de Y entre raíz de X. Muy bien, hemos logrado determinar el valor de una resultante. Cuando tenemos un conjunto de vectores en el plano, este es el procedimiento que debemos hacer. Hallar las componentes rectangulares, luego hallar la resultante en X, la resultante en Y, graficar en un plano cartesiano y determinar la resultante por el teorema de Pitágoras. La magnitud de la resultante se determina por el teorema de Pitágoras cuando se trabaja en el plano. Muy bien. Pasemos a otro tema. Cinemática. Cinemática. Muy bien. ¿Qué estudia la cinemática? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, pero también la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre la cinemática y la dinámica? La cinemática
estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar la causa que lo genera. Es decir, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos solamente considerando desde el punto de vista geométrico, nada más que del punto de vista geométrico. La cinemática describe el movimiento del punto de vista geométrico, sin considerar las causas que lo generan. Por lo tanto, podríamos definir diciendo que estudia el movimiento de los cuerpos, sin considerar la causa que lo genera. En otras palabras, el movimiento describe, la cinemática describe geométricamente al movimiento. Muy bien. Entonces veamos qué entendemos por movimiento. ¿Qué es para nosotros movimiento? Movimiento, decimos, es el cambio de posición. Que realiza un cuerpo. Respecto de un sistema de referencia. Muy bien, veamos entonces qué entendemos nosotros por dos cosas. Uno por posición y otro por sistema de referencia. Lo remarco. Mira. Bien, veamos ahora qué entendemos por sistema de referencia. Sistema de referencia. Un sistema de referencia resulta ser un punto en el espacio respecto al cual se estudia el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, consideremos este caso. Nuestro eje X y nuestro eje Y. Y supongamos que aquí se encuentra un observador. Estudiando el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, el movimiento de este cuerpo. Muy bien, si este observador estudia el movimiento de ese cuerpo, entonces este cuerpo respecto al observador debe tener una posición, es decir, debe encontrarse en cierto instante en coordenadas X y en coordenadas Y. Este punto del objeto debe denotarse con coordenadas X y coordenadas Y. Este punto respecto al cual se miden las coordenadas, que en la Tierra sería altitud y latitud, decimos que es un sistema coordenado de referencia. Sin embargo, no basta solamente que exista coordenadas espaciales para describir el movimiento, también se requieren coordenadas temporales. Por ejemplo, un reloj. Con un reloj se describe muy bien el movimiento de un cuerpo. Entonces, para que sea un sistema de referencia,
se necesita dos características. Que sea un sistema cartesiano de referencia más un reloj. Un sistema de referencia entonces está compuesto por un sistema de coordenadas cartesianas más un reloj. El sistema cartesiano me indica la posición en el espacio del cuerpo y el reloj me indica la posición en el tiempo. Por lo tanto, un sistema de referencia podemos describirlo diciendo que es un punto en el espacio que es expresado en coordenadas espacio y tiempo respecto al cual se describe el movimiento. Decimos un sistema de referencia es un punto en el espacio descrito con coordenadas espaciales y temporales respecto al cual se describe el movimiento. Muy bien. Sin embargo, un sistema de referencia se puede clasificar de la siguiente manera. Sistema de referencia. Los sistemas de referencia pueden ser de dos formas. Uno, un sistema de referencia inercial o un sistema de referencia acelerado. Los sistemas de referencia inercial son aquellos en los cuales la velocidad no existe, o sea, el sistema de referencia, el observador está en reposo o moviéndose con velocidad constante. Un sistema de referencia es inercial si es que el sistema de referencia está en reposo o moviéndose con velocidad constante. En estos sistemas de referencia inerciales, solamente en estos sistemas de referencia se cumplen las leyes de Newton. Solamente en los sistemas de referencia inerciales se cumple la ley de Newton. Los sistemas acelerados son aquellos que presentan aceleración. Y en los sistemas acelerados no se cumple la ley de Newton. En estos sistemas no se cumplen las leyes de Newton. En nuestro curso solamente trabajaremos con sistemas de referencia inerciales, es decir, donde el observador esté en reposo o moviéndose con velocidad constante. Como ejemplo de esto tenemos, para casos no muy precisos, la Tierra es un sistema de referencia inercial muy bueno, o las estrellas lejanas. Las estrellas lejanas también constituyen un sistema de referencia inercial. Muy bien, entonces ya hemos visto qué cosa es un sistema de referencia. Nos falta ver qué cosa es la posición. ¿Qué es la posición? Estudiemos entonces qué entendemos por posición, que es un término netamente físico. Veamos a ver. Posición. Y la posición lo vamos a denotar con la letra X. La posición, decimos, es un vector. Por lo tanto, como estamos hablando de vectores unidimensionales, entonces debe llevar signo. La posición. Más o signo menos, pero debe llevar signo. Y es el vector que une el sistema de referencia, o sea, el observador, con el cuerpo. Eso es la posición. La posición es un vector y que debe llevar signo, más o menos. Y es el vector que une el sistema de referencia con el cuerpo. Ejemplo. Consideremos nuestro eje horizontal, X. Muy bien. Y nuestro observador aquí. Vamos a considerarlo en el origen.
No necesariamente eso debe suceder, pero por cuestiones prácticas considerémoslo en el origen. Aquí está nuestro observador. Para este observador tenemos un cuerpo que está en este punto. En el punto A está un cuerpo. Digamos, a una distancia de 50 metros del observador. Tenemos aquí un cuerpo B, que está a 50 metros del observador. Notamos nosotros lo siguiente: respecto al observador, tenemos dos cuerpos que están a la misma distancia del observador. Físicamente, estos cuerpos deben tener diferente posición, debe diferenciarse la posición de estos cuerpos. Entonces, ¿cómo diferenciamos físicamente la posición de estos cuerpos? Lo diferenciamos de la siguiente manera. El vector que une al observador con el cuerpo, esto se denomina posición, y esta vendría a ser la posición de A. El vector que une el sistema de referencia con el cuerpo, este es un vector posición, y esto se denomina posición de B. Entonces, para ello seguimos la regla de los números reales. Si los cuerpos se ubican a la derecha, es decir, a la derecha del origen, serán positivos los vectores. Si se ubican a la izquierda del origen, serán negativos los vectores. Entonces, como este cuerpo A está a la derecha, está en la dirección de los números positivos de la recta real. B está en la dirección negativa de los números reales. Por lo tanto, entonces, a A le asignamos más 50 metros. Y decimos que la posición de A es más 50 metros. B, por estar a la izquierda del observador, le asignamos menos 50 metros. La posición debe llevar signo más o signo menos. Una nota, para que quede claro esta parte. En matemáticas, el término más 50 metros o 50 simplemente es lo mismo, ¿no es cierto? En física estos dos términos son completamente diferentes. En física para nosotros esto es un vector, y esto es un escalar. No son términos iguales. Este signo menos aquí me indica una dirección positiva, No son términos iguales. Cuando hablamos de posición, debemos colocarle el signo más o el signo menos, pero no debemos escribir la posición como este término simplemente o sin signo. Sin signo ya es un escalar. Con el signo me indica un vector. Muy bien. Veamos ahora qué entendemos por desplazamiento. Desplazamiento. Y lo denotamos como delta X. ¿Qué viene a ser desplazamiento? El desplazamiento resulta ser un vector. Es un vector. Nuevamente, por ser vector, entonces lleva signo. Más o menos. Se define como el cambio de posición. Es el cambio de posición. Por lo tanto, entonces, definimos que el vector desplazamiento resulta ser la posición final menos la posición inicial. Esto resulta ser el desplazamiento. Analicemos este caso. Analicemos aquí lo siguiente. Consideremos nuestro sistema horizontal X. Esta es nuestra recta horizontal. Y coloquemos aquí el observador O. Muy bien. Para hacer similar al ejemplo anterior, consideremos aquí un cuerpo en A, que está a 20 metros hacia la derecha. Y en este instante empieza a moverse hacia la izquierda. Vamos a considerar para un tiempo t inicial. Vamos a considerarlo esto aquí. Para un tiempo t inicial, este cuerpo parte de este punto A.
dirigiéndose hacia la izquierda. Para un cierto instante T final, este cuerpo se encuentra en este punto, T final, moviéndose hacia la izquierda el cuerpo. Y se encuentra, por ejemplo, a 30 metros del punto O. Evidentemente el cuerpo se desplaza desde este punto A hasta este punto B. El cuerpo se está desplazando desde A hasta B. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería la posición inicial? Inicialmente el cuerpo se encontraba aquí. Esta es la posición inicial en la que se encontraba el cuerpo. Y corresponde, respecto a O, donde esté el observador, una posición de más 20 metros. Finalmente, la posición final es B, y se encuentra aquí el cuerpo, en la posición X final, que viene a ser menos 30 metros, porque está del origen a la izquierda. Entonces, hay una distancia de 30 metros, su posición será menos 30 metros. Nosotros notamos que el cuerpo se ha desplazado entonces desde A hasta B. La posición, el desplazamiento, el cambio de posición es desde A hacia B. Y esto resulta ser el desplazamiento, que es posición final menos posición inicial. Entonces, ¿cuánto vale para nosotros el desplazamiento? Posición final menos posición inicial. Vendría a ser la posición final menos 30 metros menos la posición inicial más 20 metros. Y esto resulta ser menos 50 metros. Se ha desplazado una distancia de 50 metros en dirección hacia la izquierda, en dirección negativa de la recta de los números. Notamos entonces que 50 metros es la distancia que ha hecho en el desplazamiento. El signo menos indica la dirección hacia la izquierda, hacia la izquierda. Muy bien. Veamos ahora lo concerniente a distancia. ¿Qué es distancia en el plano? Distancia. La distancia la definimos, es la magnitud del desplazamiento. Magnitud del desplazamiento. Es la magnitud del desplazamiento. Por tanto, por ser magnitud, siempre será una cantidad positiva. Siempre será una cantidad positiva. Una cantidad positiva. Entonces, si el desplazamiento, como en el ejemplo anterior, ha resultado ser menos 50 metros, la distancia será de igual el valor absoluto del desplazamiento, el valor absoluto de menos 50 metros. Y esta distancia será simplemente 50 metros. No se puede colocar el signo más, es decir, no se puede colocar el signo más aquí, porque si le colocamos el signo más, resulta ser un vector. Esto es simplemente un escalar. Es un escalar o una cantidad escalar. Muy bien. Veamos ahora lo concerniente a velocidad media. Velocidad media. Velocidad media. Velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media resulta ser un vector. Y como es un vector, entonces debe llevar signo. Decimos, es un vector. Es un vector. Por lo tanto, lleva signo. Es un vector, por lo tanto, lleva signo. Mide la rapidez del desplazamiento. La rapidez del desplazamiento. En
un intervalo de tiempo, en un intervalo de tiempo. Esto es importante para definir la velocidad media. La velocidad media se mide la rapidez con que el desplazamiento, pero en un intervalo de tiempo. Mide la rapidez del desplazamiento de un cuerpo, pero en un intervalo de tiempo. Analicemos este caso. Consideremos nuestro sistema cartesiano horizontal, el eje X. Y en este punto vamos a considerar al observador. En este punto O vamos a considerar al observador o el sistema de referencia en ese punto. Entonces, para un tiempo inicial, vamos a suponer que este cuerpo se encuentra en esta posición. Para un tiempo inicial, tiene la posición inicial. Y empieza a moverse hacia la derecha, este cuerpo. Para un tiempo final, vamos a considerar que esta es su posición final. Esta resulta ser la posición final, X final. Evidentemente, se ha desplazado desde la posición inicial a la posición final. Y esto que está aquí es el desplazamiento, delta de X. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, que escrito de la manera convencional sería posición final menos posición inicial. Muy bien. Podríamos ahora describir lo siguiente. Notamos que entre este tiempo y este tiempo, ese desplazamiento ha sucedido en un intervalo de tiempo, que es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Por ejemplo, si aquí eran las 8 de la mañana y aquí las 10 de la mañana, entonces el intervalo de tiempo es 2 horas. 10 de la mañana menos 8 de la mañana. La velocidad media lo que mide es cómo este desplazamiento, cómo este vector llamado desplazamiento se mueve, aumenta o disminuye en función del intervalo de tiempo. La velocidad media mide la rapidez de variación de este vector llamado desplazamiento en este intervalo de tiempo. Si es que este vector se agranda o se acorta en este intervalo de tiempo. Por tanto, entonces, la velocidad media la describimos como el desplazamiento en el intervalo de tiempo. Es decir, posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la velocidad media, pero la velocidad media solamente mide desplazamientos en intervalos de tiempo y en el sistema internacional se mide en metros por segundo. Debemos aclarar que la velocidad media solo describe movimientos para intervalos de tiempo, no para tiempos precisos. Muy bien, decimos entonces nota, una nota. Nota, la velocidad media describe movimientos solo en intervalos de tiempo, no para tiempos precisos, no para instantes de tiempo, Muy bien, entonces, si nosotros tenemos como ejemplo, si nosotros partimos de este punto, punto A, nos desplazamos 1 kilómetro hasta B, y de B regresamos a A nuevamente, desplazándonos 2 kilómetros, cuando hemos partido de A y llegamos a A, el desplazamiento resulta ser nulo, no hay desplazamiento. La longitud de camino recorrido resulta ser 3 kilómetros. Sin embargo, en física solamente el movimiento se describe en función del desplazamiento. El camino recorrido no es importante en física y no nos ayuda para describir el movimiento. El desplazamiento es lo que nos interesa para describir el movimiento. Entonces, en física podemos describir el movimiento solamente con el desplazamiento. Y
si un cuerpo no se desplaza, entonces su velocidad media es nula. Por lo tanto, con la velocidad media no podemos describir movimientos precisos, en tiempos precisos. Solamente describimos movimientos en intervalos de tiempo. Entonces esto genera un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no podríamos calcular velocidades para instantes precisos. En física se ha descrito otro tipo de velocidad para resolver ese problema y se llama velocidad instantánea. Velocidad instantánea. ¿Y qué es la velocidad instantánea? Pongamos un ejemplo. Supongamos que nos preguntan calcular la velocidad de un cuerpo a las 8 de la mañana. Muy bien, vamos a llamarle a esto tiempo inicial y vamos a llamarle esto tiempo final y vamos a llamarle aquí intervalo de tiempo. Supongamos que me dicen que calcule la velocidad a las 8 de la mañana. Yo no puedo calcular la velocidad a las 8 de la mañana con la velocidad media, puesto que la velocidad media no calcula velocidades para instantes precisos, sino para intervalos de tiempo. Entonces podría calcular entre las 8 y las 9 de la mañana. El intervalo de tiempo es 1 hora. No estoy calculando a las 8 de la mañana, estoy calculando entre las 8 y las 9 de la mañana. Podría calcular la velocidad entre las 8 y las 8 y 20 minutos, más 20 minutos. El intervalo de tiempo sería 20 minutos. Tampoco estoy calculando a las 8 de la mañana, estoy calculando entre las 8 y las 8 y 20. El intervalo de tiempo, 20 minutos. Podría calcular entre las 8 y las 8 más 10 segundos. El intervalo de tiempo sería 10 segundos. No estoy calculando a las 8 de la mañana, estoy calculando entre las 8 y las 8 y 10 segundos. Puedo calcular entre las 8 y las 8 y 0,1 segundo. El intervalo de tiempo sería 0,1 segundo. Tampoco es las 8, es entre las 8 y las 8 y 1 segundo. Podría calcular entre las 8 y las 8 más 0,0001 segundo. El intervalo de tiempo sería 0,001 segundo. Tampoco es las 8 de la mañana, es entre las 8 y las 8 y 0,001 segundo. Podría calcular entre las 8 y las 8 más 0,0000001 segundo. Entonces el intervalo de tiempo sería 0,00001 segundo. Noten ustedes que entre las 8 de la mañana y las 8 y 0,00001 segundo es prácticamente las 8. ¿Hay un intervalo de tiempo? Sí, pero el intervalo de tiempo prácticamente se ha hecho 0. Cuando calculamos la velocidad instantánea, entonces hay un intervalo de tiempo, pero ese intervalo de tiempo tiende a hacerse 0. Cuando el intervalo de tiempo se hace 0, entonces decimos que la velocidad media se transforma en la velocidad instantánea. Claro, aquí hay un intervalo de tiempo, pero ha tendido a 0. ¿Por qué? Entre las 8 y las 8 y 0,00001 segundo es prácticamente las 8. ¿Hay un intervalo de tiempo? Sí, pero ese intervalo de tiempo prácticamente ha tendido a 0. Entonces, ¿cómo definimos la velocidad instantánea? La definimos como una velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a hacerse 0. Muy bien, definamos entonces. Decimos, es un vector. Velocidad instantánea es un vector. Es un vector. Por lo tanto, lleva signo. Lleva signo. Y calcula velocidades o estudia el movimiento para instantes de tiempo. Instantes de tiempo. Por lo tanto, la velocidad media se
se convierte en instantánea si la variación de tiempo tiende a hacerse cero. Entonces, ¿cómo definimos la velocidad instantánea? Definimos así. Definimos la velocidad instantánea como el desplazamiento, pero ya no en un intervalo de tiempo, sino en un tiempo preciso. Y esto es posición final menos posición inicial entre un tiempo preciso. Y esto resulta ser para nosotros la velocidad instantánea. Y se mide en metros por segundo. Entonces, ¿quién le da el signo a la velocidad instantánea? El signo le da este vector de desplazamiento. Es decir, si la velocidad instantánea se define como variación de la posición de desplazamiento entre el tiempo, posición final menos posición inicial entre el tiempo, nosotros notamos que la variación de la posición, el desplazamiento, le da el signo a la velocidad. Por lo tanto, la velocidad adquiere el signo que tiene el cambio de posición, el desplazamiento. Por lo tanto, el mismo signo del desplazamiento, lo adquiere la velocidad instantánea. La velocidad instantánea. Muy bien. Veamos entonces qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Antes definamos lo que es rapidez. La rapidez B. ¿Qué es la rapidez? Decimos, es una cantidad escalar, es una cantidad escalar, es una cantidad escalar. Se define como la magnitud de la velocidad instantánea, como la magnitud de la velocidad. Por lo tanto, decimos, la rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea, y esto viene a ser la magnitud del desplazamiento entre el tiempo. La magnitud del desplazamiento es la distancia sobre el tiempo, y eso resulta ser la rapidez. Y esto se mide en metros por segundo, pero es un escalar. Esto es un escalar. Por lo tanto, la rapidez siempre será positiva. Siempre será positiva. Una cantidad siempre positiva. Bien, ahora describamos qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, conocido como el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es un movimiento con trayectoria rectilínea, donde permanece uniforme su rapidez. Decimos, es un movimiento con trayectoria rectilínea. Con trayectoria rectilínea. Movimiento con trayectoria rectilínea, donde su rapidez permanece constante. Su rapidez permanece constante.
Muy bien, si el movimiento es en trayectoria rectilínea, entonces su dirección no puede cambiar. Debe ser una línea recta su movimiento. Más aún, y su rapidez es constante. Si su rapidez es constante y su dirección no cambia, podríamos definirlo entonces como un movimiento con velocidad constante. Decimos, es un movimiento con velocidad constante. Es un movimiento con velocidad constante. Entonces, la velocidad es un vector, y si la velocidad es constante, entonces sus dos características de la velocidad no deben cambiar. Es decir, ¿qué cosa es para nosotros un movimiento rectilíneo uniforme? Un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento con velocidad constante. Y si ya. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy con el tema de descomposición rectangular. Componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Los vectores pueden expresarse como pares ordenados, con una abscisa y una ordenada, como es este caso. Consideremos un sistema cartesiano, nuestro eje Y y nuestro eje X, y un vector de esta forma. Un vector al que vamos a denominarlo A, de magnitud A y dirección ángulo θ. El vector A puede entonces calcularse como la componente de una abscisa y una ordenada. Puede expresarse como pares ordenados. Del extremo del vector A tracemos una perpendicular sobre el eje horizontal X y estas están ubicadas sobre el eje Y. B coseno de alfa, A seno de θ están ubicadas sobre el eje Y en dirección positiva y el vector C está en dirección negativa. Por lo tanto, entonces, A seno de θ es dirección positiva. A seno de θ más B coseno de alfa que está en dirección positiva. B coseno de alfa y C que está en dirección negativa. Menos C, eso me da la resultante en el eje Y. Muy bien. Estos pueden ser números reales. La resultante en X puede ser un número positivo o negativo y la resultante en Y un número positivo o negativo. Por tanto, si nosotros queremos ubicar esta resultante en un plano cartesiano, entonces, si Rx es positivo y Ri positivo, se ubica en el primer cuadrante. Si Rx es negativo y Ri positivo, se ubica la resultante en el segundo cuadrante. A su vez, si Rx es negativo y Ri negativo, en el tercer cuadrante y viceversa para el cuarto cuadrante. Entonces vamos a considerar que, como ejemplo particular, que se ubican en el primer cuadrante. Por ejemplo, Rx se ubica en el primer cuadrante. Ri se ubica sobre el eje Y en dirección positiva. Vamos a considerar como un ejemplo particular. Entonces, la resultante debe ubicarse aquí. Construimos rectamos una componente denominada A sub X en dirección X y una componente en dirección Y, al que vamos a denominar componente en Y, A sub Y. Muy bien, si en este triángulo, en el triángulo que se muestra en la figura, nosotros tomamos la función coseno del ángulo θ, encontramos que el coseno es el cateto adyacente A sub X sobre A, de donde podemos encontrar que A sub X es A coseno del ángulo θ. Hemos logrado determinar que la componente en X es A coseno del ángulo θ. Si nosotros tomamos la función seno del ángulo θ,
Notamos que seno del ángulo θ es el cateto opuesto. Este cateto opuesto tiene el mismo tamaño que la componente A sub i. Por tanto, vendría a ser A sub i sobre A. De donde despejando obtenemos que A sub i es A por el seno del ángulo θ. Y esta componente A sub i resulta ser entonces A por el seno del ángulo θ. Muy bien, existe una regla práctica para este caso. La regla práctica es que si entre el vector y la componente existe un ángulo, entonces multiplicamos por el coseno. Si entre el vector y la componente no hay ángulo, entonces multiplicamos por el seno. La relación es esa. Componemos en forma vertical y encontramos una componente que viene a ser B en dirección I. Entre el vector y la componente hay un ángulo, entonces multiplicamos por el coseno del ángulo alfa. Descomponemos en dirección horizontal. Encontramos que esta componente y el vector no tienen ángulo, entonces por el seno del ángulo alfa. Muy bien, hemos realizado la descomposición rectangular. Ahora usamos la regla de los números reales. Los vectores o números que están dirigidos hacia la derecha, todos son positivos. Hacia la izquierda todos son negativos. Hacia arriba están los números positivos y hacia abajo los números negativos. Entonces calculamos la resultante. ¿Cómo hallamos la resultante sobre el eje X? Observamos que sobre el eje X está este vector, está esta componente y está esta componente. No hay más componentes sobre el eje X. Entonces, decimos lo siguiente: componente sobre el eje X. Tenemos A coseno de θ en dirección positiva. A coseno de θ en dirección positiva. B seno de alfa está en dirección negativa. Por lo tanto, menos B seno de alfa. Sería la componente sobre el eje X. Luego determinamos la componente sobre el eje Y. Componente sobre el eje Y. ¿Y esto a qué resulta ser igual? A ver, notemos aquí. Tenemos esa componente, esta otra componente. Si entre el vector y la componente hay un ángulo, por el coseno. Si entre el vector y la componente no hay ángulo, multiplicamos por el seno. Muy bien, veamos un ejemplo mucho más general para esta parte. Consideremos un sistema IX, como el que mostramos en la figura. Y vamos a considerar aquí algunos vectores, como este, por ejemplo. El vector A de tamaño A, de magnitud A, y ángulo o dirección θ. Y un vector como este, B, de magnitud B, haciendo un ángulo alfa. Y un vector C, vertical, dirigido sobre el eje de la Y, sobre el eje vertical. Un vector C de magnitud C. Muy bien, siguiendo nuestro mismo procedimiento, entonces empezamos a descomponer. Por ejemplo, el vector A, descomponemos sobre el eje horizontal y encontramos una componente horizontal. Si entre el vector y la componente hay un ángulo, entonces multiplicamos por el coseno. Vendría a ser A coseno de θ, porque entre el vector y la componente existe un ángulo. Descomponemos en dirección vertical, de esta forma. Entre el vector y la componente no hay ángulo, entonces multiplicamos por el seno. A seno de θ. En forma similar hacemos con B.